Buenas, ¿qué tal? Una cosa que a mí me parece sorprendente es que periódicamente se publican artículos en diferentes medios, todos diciendo lo mismo. Y además hay una especie de ciclo que se va repitiendo. Es decir, durante 2 o 3 semanas tenemos tranquilidad. Y de repente, ¡pum!, avalancha de artículos. Lo malo que son los vehículos eléctricos, lo mucho que contaminan, lo limpios que son los diésel o gasolina nuevos respecto a los eléctricos, la cantidad de carbón que se comen los eléctricos cuando circulas con ellos. Y de repente 2 o 3 semanas de tranquilidad y vuelta a empezar. La batería de un Tesla contamina como 8 años circulando con un diésel. Y de repente 2 o 3 semanas de tranquilidad y vuelta a empezar. Y cada vez que salen esos artículos, por supuesto, siempre pagado por lobbies que trabajan para los intereses de la industria del petróleo y de las industrias de fabricantes de automóviles. Y siempre queda demostrado. Cada vez que salen los artículos, toca de nuevo ponerse manos a la obra para desmentir, porque todo eso es mentira, porque son desesperados intentos de prolongar un modelo de negocio del cual están sacando mucha pasta y no les interesa hacer una transición rápida hacia el nuevo modelo con energías limpias y motores eléctricos. Pero bueno, esto es otro debate. El caso es que ha vuelto a salir un estudio de los míos, de los que demuestran que sí, que el eléctrico es mucho más limpio, lo mires por donde lo mires y lo cojas por donde lo cojas, siempre es más limpio. Y la prueba de todo esto está aquí. El estudio, por cierto, es del International Council for Clean Transportation o Consejo Internacional para el Transporte Limpio. El caso es que han publicado un estudio y esta gráfica lo acompaña. Esta gráfica es sublime. Vamos a verla. Bien, aquí lo tenemos en pantalla, veis esta gráfica. Por cierto, esta es la web, theiCCT.org, el ICCT. En fin, os podéis poner aquí en esta web para visitar las publicaciones y todo lo que tienen. Y este es el estudio en sí, aquí tenéis la explicación y ahí está la gráfica que he hecho más grande y la podemos ver juntos. Aquí a la izquierda, las dos primeras barras representan el vehículo típico, la media, de tipo de vehículo europeo. Y aquí el más eficiente, ¿vale?, de los que están actualmente en el mercado. El azul representa todas las emisiones durante el uso del vehículo, es decir, lo que sale por el tubo de escape. El naranja representa todo lo relacionado con la obtención del combustible, diésel o gasolina. Y aquí en morado, pues el resto, asociado a la fabricación del vehículo. Estas son las emisiones en gramos por kilómetro y es una medida equivalente que tiene en cuenta estas tres cosas. Más de 250 para el vehículo medio. Los habrá que emitan mucho más y los habrá que menos. En los que menos, aquí tenemos el típico vehículo, el más eficiente de todos, que será un pequeño vehículo a gasolina, motor pequeño, etc. Pues claro, menos emisiones por el tubo de escape, menos a la hora de utilizar el combustible y un poquillo menos, no mucho menos, si os podéis a comparar, en la fabricación. Al final, entre 150 y 200, creo que estos serán unos 180 gramos. Bueno, y esto tiene en cuenta un uso de 150.000 kilómetros, ¿vale? Tiene en cuenta la fabricación del vehículo, una utilización durante 150.000 kilómetros. Ahora pasamos a ver la media en la Unión Europea para los vehículos eléctricos con batería basada en iones de litio. Aquí en verde lo equivalente a la fabricación de la batería. En morado lo equivalente a la fabricación del vehículo y en naranja lo equivalente a la obtención del combustible, que en este caso es electricidad y por tanto se refiere a la generación de esa electricidad. ¿Cómo se genera? En algunos países con mucho carbón, otros con menos carbón y gas natural, otros con más hidroeléctrica u otras renovables. Caso, por ejemplo, de Francia. CO2 asociado a la generación de electricidad casi nada. Noruega, de hecho, veis que desaparece, nada. Por supuesto la fabricación y la batería, pues fabricación y batería es lo mismo en todos los países de la Unión Europea. Lo que cambia es lo naranja, que es el cómo se ha generado la electricidad con la que luego se mueve el vehículo. Alemania es uno de los peores, Polonia anda igual, Holanda un poco menos, Reino Unido un poco menos, Noruega nada, Francia. En fin, la media de la Unión Europea es esta. Veis que incluso en el caso de Alemania, que es el peor caso posible, sigue siendo igual que el más eficiente de los que usen gasolina y, por supuesto, la media en Alemania muy inferior, estamos aquí en unos 180 gramos de CO2 por kilómetro, muy inferior a los más de 250 gramos de CO2. Es que no hay comparación. Ya os digo, si queréis ver los detalles de cómo han llegado a estas cifras,
etcétera, os vais al estudio, lo tenéis aquí, este es el resumen, y aquí si pincháis en descargar fichero, veis el archivo en PDF con todos los detalles del estudio y cómo lo han efectuado en el ICCT. Pero bueno, estos son los datos. Es que una gráfica así con 4 colores bien sencilla lo deja todo clarísimo con un breve vistazo rápido a la situación. No hay comparación. Así que ya lo veis, es que lo mires por donde lo mires, aunque como algunos estudios han pretendido hacer, véase aquel del MIT, que luego New York Times publicó el artículo, y a continuación los autores del estudio, los propios autores, escribieron una carta al New York Times para decirles ¿de qué vais manipulando nuestro estudio? Bueno, pues en este tipo de estudios se demuestra que aunque vayas a coger como ejemplo el vehículo a gasolina o diésel más eficiente de todos y lo compares con la peor situación posible de los eléctricos, aún así sigue siendo más limpio el eléctrico. No hay comparación, no os dejéis engañar. Los eléctricos son más limpios y lo van a ser cada vez más a medida que se utilizan más energías renovables en la generación de electricidad. Yo hoy me compro un eléctrico y hoy contamina X a través de su huella de carbono o contaminación indirecta mediante las emisiones que conlleva la generación de electricidad. Ese X va disminuyendo con el paso del tiempo porque la electricidad se va generando progresivamente con más y más proporción de renovables. Así que no solo ya son más limpios a día de hoy, sino que encima van a seguir haciéndose limpios, cosa que no se puede decir de ninguna de las maneras de los gasolina o diésel, que de hecho no solo no van siendo cada vez más eficientes y cada vez más limpios, sino todo lo contrario, van contaminando cada vez más con el paso de los años porque sus mecánicas van siendo cada vez más ineficientes a medida que se desgastan. Así que no hay punto de comparación. El eléctrico siempre es más limpio, lo mires por donde lo mires. Así que ya sabes. Pásate a lo eléctrico.